buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos. Esta es la primer masterclass que tenemos como parte del programa de Médicos Influencers. Espero que tengan, a esta altura ya pasó un poquito más de un mes del programa. Algunos arrancaron bien desde la semana 1, semana 2, pero ya tenemos más de un mes. Que tengan el nivel de emoción respecto del programa. Desde nuestro lado estamos súper contentos. Hablo en plural, en nombre mío, en nombre de los que trabajamos en la agencia y en nombre de las tutoras. Acá está Agustina conectada, también representando al equipo de tutoras. Team Agustina, hashtag Team Agustina presente. Son sus fans. Están sus fans Sí, acá. sí, somos fans. Vamos, Agus. Qué de paciencia arranque- nos tiene, a mí por lo menos. Sí, es una genia. De arranque, a ver, vamos a estipular algunas, somos ahora 18 personas, algunas reglas nomás básicas a esta altura, ya después de más de 2 años de pandemia, estarán re cancheros todos ustedes con tema Zoom, con lo cual lo que les pido es, este va a ser un Zoom, no somos tantos y va a dar lugar a tener preguntas, a que ustedes consulten. Mientras no tengan nada para preguntar, les pido que tengan sus micrófonos muteados. Casi todos ya lo tienen muteados, son excelentes alumnos, gracias por eso. En el caso que quieran hacer una pregunta, desmutéenlo, hagan la pregunta. Si quieren ser más ordenados aún, levantan la mano ahí y después para el final vamos a dar lugar a las preguntas. Arranco avisito parroquial del programa, algo que vamos a hacer y que recién estaban comentando. Vamos a compartirles a todos un listado con los nombres, las especialidades y los perfiles de Instagram para que sepan, para que se conozcan, para que se chusmeen, pero sobre todo para que busquen y ustedes identifiquen si hay algunos colegas de su misma especialidad o no, que traten un tema similar o no, con quienes quieran hacer una colaboración y empezar a pensar en compartir un espacio juntos, por ejemplo, de un Instagram vivo. Bueno, vamos a fomentar eso, vamos para adelante. Colaboraciones de otro tipo, con posteos, con ideas, compartir mejores prácticas, lo que sea. De nuestro lado somos creyentes de que si compartimos lo que conocemos, de si compartimos nuestras experiencias, que ganamos todos en el camino. Así que eso va a ocurrir durante esta semana. Les vamos a mandar por mail un listado de todos los participantes. Eso como más importante. Y ahora sí, y no quiero estirarme más, tenemos un invitado de honor, de lujo, nuestro profe para esta masterclass. Lo voy a presentar brevemente para después darle chance a que se presente él. Nos está acompañando Hernán Lombardi. Hernán es profesor de oratoria de la UBA, es licenciado en comunicación, es locutor. Actualmente es locutor nacional, actualmente es locutor de Radio Perfil. Como si eso fuera poco, es guionista de radio y televisión también y es docente de materias relacionadas a la comunicación. No sé de dónde saca el tiempo para hacer todo eso. Hernán nos va a estar acompañando durante esta sesión y una próxima sesión. Esta primera masterclass, como saben ustedes, es sobre oratoria, cómo comunicarnos en redes sociales. Y luego vamos a tener una segunda sesión con Hernán vinculada a esta que tiene que ver con storytelling, una metodología para contar cualquier acción, iniciativa, mensaje con un formato de historia, que es lo que más llega hoy en el mundo de las redes sociales. Sin más que eso, le doy la bienvenida a Hernán. Agradezco también a Hernán que nos estés acompañando. Y te dejo con el mejor grupo de médicos que conozco hasta el momento. Muchas gracias, Guido. Bueno, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por las palabras. Así que, bueno, arranquemos. Es un honor también para mí estar acá. Todas las palabras que dijo Guido son muchas, pero uno ya me ve en la cara, ¿no? Ya tengo más de 40. O sea, hubo tiempo para estudiar todo lo que estudié y para hacer todo lo que hice. Así que, ¿se escucha bien? Mi próximo libro se va a llamar así. ¿Se escucha bien? Después de 2 años de pandemia, de tanto Zoom, ¿no? Estamos en esta situación. Imagino que ustedes también ya estos 2 años han vivido mucho de esto de Zoom, aunque en su especialidad tuvieron que trabajar también presencial, ¿no? Porque son todos médicos.
Recién decían, ¿no? Beta, meta, no sé cuándo. Yo digo, ay, le tengo como medio pánico a todos esos remedios, pero bueno, está muy bien. Por suerte me dedico a la comunicación, no, por eso lo hago, ¿no? Pero hay que comunicar, ¿sí? Hay que saber comunicar. Algo importante, miren, dos cositas para hablar en términos de lo que decía Guido para pensar la próxima clase, ¿sí? ¿Qué posibilidades tenemos de corrernos un poquito de la cámara? Si ustedes no sé, me ven a mí ahora, estoy como en un primer plano, se diría, ¿no? Es más, casi en un primerísimo primer plano estoy yo, mi cara, ¿sí? Eso es en términos de guión, de televisión, un poco lo que dijo Guido. Pero si yo me corro, ¿sí? Ya estaría, ahora sí estaría, cuando se enfoca desde acá, estaría en un primer plano. Y si yo me corro un poco más, ¿ustedes me siguen escuchando más o menos bien? Bien. Esto más o menos, desde la cámara hasta donde estoy yo, es 1 metro, 1,20 metros. Y si corro un poquito la cámara para abajo, me van a ver desde la cintura hasta la cabeza, ¿sí? Y me siguen escuchando bien, ¿cierto? Bueno, ¿qué posibilidades tenemos de que ustedes para la próxima clase puedan tener un espacio de 1 metro, 1,20 metros para hacerlo? Si existe la posibilidad, que es donde estén, ¿no? En el lugar donde están ahora, nada más que lo que hice yo, pararse y correrse, porque tenemos ganas de hacer una actividad más práctica, más que tanta teoría, ¿sí? Así que, pero eso va a quedar, les digo, para la segunda clase. Eso estaría bueno si lo pueden hacer. Si me hacen así, genial, ¿sí? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Bien. Todos los que tenían las cámaras activadas, pulgar para arriba. Gracias, Y los Juan, que no también. también, Uno más. ahí aparece el dedito. Bueno, muy 2. bien. Y los veo como muy activos, con ganas de participar y eso está bueno, ¿no? Eso es interesante. Bien, eso, tienen ganas, eso se nota la legua. Así que está bueno. Bueno, empezamos, les voy a compartir entonces el material para hoy, ¿sí? Que no me aparece ahora, hermoso, ¿no? Cuando uno quiere compartir algo no aparece. Ah, porque lo minimicé, esperen que lo desminimizo y ahí arrancamos, ¿sí? Ahí está. Si vieron que cuando uno lo minimiza no comparte. Y lo voy a poner en grande. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Hernán. Bueno, yo ahora los veo en un cuadrito chiquitito, ¿sí? Pero está bien. Algo quizá para arrancar en esta situación, ¿no? Ahora ustedes están viendo el material, ¿no? Si yo fuese que lo saco el material, ¿no? Lo voy a dejar de... Mire, una apagada, pero para empezar a conocer esto de el campo de la oratoria a través de una computadora, a través de un medio tecnológico, que implica un Zoom, pero también implica un Instagram, donde nosotros tenemos que hacer un video, por ejemplo, o cualquier otra publicación que implique hablarle a una cámara, ¿no? Fíjense, ustedes ahora me ven, ¿sí? Me están viendo, y como yo estoy tan en primer plano, seguramente ustedes ven que yo estoy mirándolos, ¿sí? ¿A dónde estoy mirando yo si ustedes ven que yo los estoy mirando? Obviamente a la cámara. Pero en este momento estoy mirando a Natalia, Taratuto, en este momento a Andrea, a Romina, a Juan, que está así, a Dora, pero ustedes, cuando yo empiezo a hacer esto, a Agustina, ¿sí? A Pablo, ahora lo miro a Guido, ustedes cuando yo hago esto, ustedes no sienten que los estoy mirando. Fíjense cómo algo importante, ¿no? Clave en la oratoria es el contacto visual, ¿sí? La mirada con el otro. Eh, he tenido muchos grandes maestros de oratoria y otros no tanto, que, por ejemplo, una de las características que decían, si estás nervioso, ¿no? Ante un público, vos mirás hacia el horizonte, ¿no? Y yo, ¿qué soy? San Martín, ¿viste? Como mirando al horizonte. La gente mismo se pregunta, porque me ha pasado en los años que doy clase, empieza a pasar esto, miren, o sea, un grupo de personas presencial, imagínense delante mío, que empiezan a darse vuelta, empiezan a... ¿Qué está pasando al fondo que está mirando para allá, no? Esto de, hacete la idea de una línea a 1,80 m, 2 metros de la pared de fondo y mirá para allá si estás nervioso. Bueno, no se los recomiendo para nada, de hecho, recomiendo el contacto visual. En una cámara o en un Zoom, en este momento yo no los estoy viendo. A mí eso
me arruga el corazón, por decirlo de una manera poética, porque a mí me gusta verlos, pero yo entiendo que si yo no miro a la cámara, ustedes creen que yo no los miro, ¿sí? Entonces, en una primera aproximación, siempre que tengan un contacto con alguien, con una persona, o en alguna cámara, en algún video que tengan que hacer un posteo en Instagram, siempre traten de mirar a la cámara, o sea, busquen la cámara del celular, la cámara en este caso, la computadora, y siempre miren ahí. ¿Por qué? Porque el otro va a sentir que los estamos viendo. ¿Vieron como la imagen esa de Jesucristo, que la miramos de donde la miremos y siempre sentimos que nos está mirando? Lo mismo tiene que pasar en oratoria, ¿no? En oratoria tiene que ver una charla de 1 a 1 o una presentación de 1 a 5.000 personas. Bueno, siempre es lo mismo, ¿sí? Si es 1 a 1, el contacto visual va a estar. Pero a partir de un medio tecnológico, como es lo que estamos proponiendo acá, ¿no? De pensar nuestro perfil de Instagram, pensar un video para Instagram, un video para redes sociales, tratemos de siempre tratar de mirar a la cámara. Por momentos podemos, ¿no?, relajar un poco y mirar para otro lado, pero el 70, el 80% de los momentos tenemos que estar mirando a cámara. Esto era algo que quizá no estaba comprendido en lo que habíamos armado, o en lo que yo había armado, ¿no? Entonces quería decirlo de antemano porque es algo relevante, pero muy relevante en términos de oratoria, el contacto visual. Ahora nos vamos a meter en todo esto, del mundo de la oratoria, que es como algo para tener en cuenta siempre en clave de pensar alguna presentación, algún tipo de situación, ¿sí? Y siempre en pos de construir, aún en redes sociales o aún presencial, ¿sí? Siempre esto de los modos de comunicar en redes sociales. Nosotros no observamos la cámara, estamos como diluyendo el contacto visual con el otro. La mirada es fundamental en la trama de hablar con una persona, ¿sí? Antes de arrancar, también quería decir que estaría bueno que yo pueda plantear toda la presentación en su conjunto, en el 100%, y si ustedes pueden ir anotando, ¿sí?, algunas de las preguntas que les surjan, ¿sí? Igualmente va a tener participación, porque a mí me gusta esto de ida y vuelta, de hecho ya pasó, ¿no? Ya les pedí en la mano, etcétera, etcétera. Pero va a ir pasando, ¿no? Que les pida que hablen, que piensen en alguna situación, pero me gustaría que se puedan anotar algunas de las preguntas para hacerlas al final, así las hacemos todos juntos, y no interrumpir la presentación, que igualmente va a estar un poco interrumpida porque, bueno, tengo esta modalidad para no hacerlo tan aburrido, ¿sí? Bien, yo siempre digo que la idea ya comenzó, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, no? Si ustedes lo ubican a Georges Méliès, esta imagen la tienen que ubicar, ¿no? Más o menos la de la derecha. Georges Méliès es este, que digo, yo lo veo y digo, no sé quién es. Bueno, la imagen de la derecha es la que aparece ahora, es de Viaje a la Luna, ¿sí? Georges Méliès es un mago, básicamente era un mago, ¿sí? Un mago que hacía magia por el año 1900, ¿no? 1890 en realidad. Y a partir de 1890 hay una invención en nuestro planeta Tierra que se llama cine. Y Georges Méliès quedó fascinado con el cine. Y dijo, ¿cómo puede ser que yo haciendo magia tengo que hacer todo un truco, tengo que agarrar la galera, poner al conejo, después cortar la galera, no sé qué? Y en el cine lo que tengo que hacer es cortar la radiografía, por decirlo de alguna manera, cortarla y ya está, el conejo se fue, ¿no? Esa cinta, ¿no?, que en ese momento había, ahora hay todo táctil y todo digital. Bueno, en ese momento a Georges Méliès se le ocurre una película que se llama Viaje a la Luna. Si tienen tiempo después, era un poco loco Georges Méliès, porque con la invención del cine era en blanco y negro, pero como 30, 40 años después, el cine se hace a color. Y él hace pintura, ¿sí?, capa por capa de esa película, y está en YouTube. Si tienen ganas, véanla. Esto pasó en 1902, esta película, ¿no?, la que hizo Georges Méliès. Si alguno la tiene, van a ver que es bastante loca, pero es la idea de que de la Tierra sale un cohete y llega a la Luna, ¿no? Les pregunto, vieron que siempre iban a participar, les pregunto, ¿saben cuándo llegó el hombre a la Luna? Sí, ¿Cuándo? en 1969, creo. Muy bien. ¿Y qué día? El 20 de julio. 20 de 20 de julio. julio.
Por O eso no- se festeja el Día del Amigo. Muy bien. ¿Por qué festejamos el Día del Amigo el 20 de julio? Porque supuestamente nos hicimos amigos de otros extraterrestres, podríamos decir. Bueno, lo que sea, ¿no? Pero se institucionaliza en el mundo el 20 de julio como el Día del Amigo porque nos hicimos amigos con la luna, ¿no? O sea, no sé, es muy raro, pero está bien, digo, a partir de eso. Fíjense, la idea que tuvo Méliès fue en 1902 de llegar a la luna, y siempre se tuvo esa idea. Se tardó 67 años en llegar a la luna, ¿no? Pero alguien ya había tenido la idea. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? En oratoria pensamos lo mismo. Ahora, fíjense en Japón, que es un país muy chiquitito y tienen esas torres enormes. Pero claro, como es muy chiquitito, necesitan espacio. Fíjense, una cosa que uno dice, esto no va a pasar. Esto, yo no sé si voy a poder tener mi Instagram, voy a poder tener videos, voy a poder subir esta situación. Bueno, fíjense, uno dice, yo no sé si voy a poder hacer un edificio redondo, ¿sí? De alrededor de 18 pisos y que la autopista pase por el medio. Bueno, en Japón se hizo, ¿no? O sea, esto quiero decir que a veces las ideas es lo que empiezan a transformar a las personas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, esa es mi idea básica. Cuando nosotros pensemos en no se puede, pensemos en esto, ¿no? Cuando nosotros pensemos en que el hombre puede llegar a la luna, hubo alguien que en 1902, 67 años antes, se llegó a la luna. Está bien, alguno me va a decir, bueno, no sé, eso fue una película que hicieron, no se llegó a la luna. Bueno, supongamos que sí, ¿sí? Porque este juego de pensar una idea que yo tengo en mi cabeza y que después la puedo lograr, ¿cierto? Esa es la... En definitiva, todo esto es para decir eso, ¿sí? Bueno, mi nombre es Hernán Nicolás Lombardi, me diferencio con el segundo nombre, el otro conocido se llama Santiago, yo no. Soy licenciado en Comunicación Social, locutor nacional, matrícula 7786, guionista de radio y televisión, docente de materias relacionadas en el campo de la comunicación, para resumirlo, porque doy en la UBA, institutos, etcétera, etcétera. Y bueno, últimamente también locuto en este momento en Radio Perfil, pero he pasado por Rivadavia, Continental, etcétera, etcétera, ¿sí? Somos esos perfiles, los locutores somos esos perfiles que hablamos y la gente dice, ay, yo creo haberte escuchado alguna, pero vieron que es como raro, porque estamos en radio, no nos conocen mucho, porque además damos el servicio informativo o esas cosas. Bien, ese es como mi currículum. Vamos a pensar en esto, ¿sí? Esto que yo decía, la oratoria no empieza cuando uno dice, bueno, tengo que ir al escenario o tengo que ir a hablar con esta persona, voy. No, arranca mucho antes, ¿no? Esto por eso es la idea de que la idea ya comenzó, ¿sí? No va a pasar que estemos parados frente a un auditorio y decir, bueno, a ver qué digo. No, nos tenemos que preparar, ¿sí? Hay que prepararse muchísimo para ese momento. Y parece que a veces a uno dice, bueno, como esto no me pasa seguido, ¿sí? Lo tengo que preparar y mucho. Y a otras personas quizás se animan un poco más y dicen, bueno, lo voy a preparar, pero con calma, ¿sí? Lo que sí hay que prepararlo, ¿sí? Siempre hay que preparar esta situación porque no es algo que nos hayan enseñado seguramente a hablar en público. De hecho, es lo que nos regañaron de chico, ¿no? Cuando estábamos en la escuela, primaria, secundaria, y hablábamos, la maestra nos hacía "Tss, tss, a callarse, por favor", o en cualquier momento que uno estaba hablando o haciendo alguna picardía, si es que les pasó, ¿cuál era el reto? ¿No? El reto al rincón o el siguiente reto, ¿cuál era? A ver, alguno que se le ocurra. A ver, Castañón, cuéntenos a todos de qué se está riendo. A ver, Castañón, pase al frente a contarnos al todo. ¿Eso nos motiva? No, al contrario, nos dio un estado de preocupación desde aquel momento, ¿no? Eso también pasa. ¿O no les pasó nunca? Bueno, Castañón ya le pasó, estamos sabiendo que Castañón sí. Bien, a todo el resto también seguramente, ¿no? Este reto de tener que hacer algo sin estar preparados, tener que involucrarnos en una situación ahí compleja, bueno, siempre pasó esto de pase al frente, como un reto. En realidad tendría que ser al revés, ¿no? Desde la escuela, es un poco lo que estoy impulsando, en este caso en el Ministerio de Educación de la Nación, tratar de empezar a poner oratoria dentro de los niveles de educativos, ¿sí?
al menos en el primario y en el secundario. Después ya la universidad o educación superior es autónoma, y algunas ya tienen, ¿no? Pero es más complejo. Entonces, que la educación pública empiece a trabajar con esto de la oratoria, de dar un discurso en público, sin que sea parte de un examen, ¿no? Porque esa es el pánico que nos agarra. Bueno, para eso hay que trabajar un poco. Bien, 4 elementos de la persuasión que hay que tener en cuenta para hablar en público, hablarle a una persona, transmitir en una pantalla. Siempre pensemos en esto de que tenemos que instruir, ¿sí? La formación es importante, la comunicación en términos de algo que le interese al otro, pero eso va a estar en la forma de instruir. Siempre instruimos, ¿sí? Sobre algún tema en particular. Pero además, el otro elemento de la persuasión tiene que ver con agradar, ¿sí? Agradar no es tan fácil, ¿no? Si uno recurre a esta memoria de niño, que la vengo trayendo de un rato a otro, esto de pensar, por ejemplo, en el docente de matemática, seguramente nos instruía, pero agradar a muchos no nos agradaba, ¿no? Matemática. Lo digo como un ejemplo, piensen en cualquier ejemplo que les pueda servir para este punto, de alguien que les haya dado una clase o que les haya dado alguna charla, mismo en algún simposio, conferencia que hayan tenido, prepandemia o en la misma pandemia, pero por Zoom, que sea como un instructivo, ¿no? Tipo, bueno, esto 1, 2.1, punto 2, punto 3, punto 4, pero una seriedad absoluta, ¿no? Sin agradar. Y para persuadir tenemos que agradar, ¿sí? Para persuadir además hay que conmover, ¿sí? ¿Cómo se conmueve? Bueno, con la segunda clase que vamos a tener es al menos una herramienta para conmover, que vamos a trabajar con storytelling, ¿sí? El storytelling tiene que ver con algo que es una estrategia discursiva que va a tratar de transformar, y esto ya es un apunte que pueden ir tomando, o bueno, si después tienen la clase grabada, buenísimo. Por fin un día que te di temprano. ¿Puedo creer? Bueno, ahí estamos. Entonces, yo lo que digo es que conmover tiene que ver con esto de la estrategia de darle a nuestro discurso, tratar de sacar algo de la instrucción, ¿sí? De esto informativo, transformarlo en una idea que tenga como un guión, podría ser un guión de cine, un guión de una película, pensarlo así, ¿no? O sea, transformar una información en una historia. Para eso tiene que haber un inicio, un desarrollo, un final, tiene que haber un personaje involucrado, que podemos ser nosotros o puede ser alguien, un tercero, ¿sí? Alguien tercero. ¿Se entiende esta idea? Si nosotros conseguimos instruir, agradar, conmover, seguramente vamos a terminar convenciendo. ¿Con esto quiere decir que vamos a persuadir? Puede que no. Puede que no, pero seguramente si nosotros logramos estos 3 elementos, logramos convencer, seguramente podemos llegar a persuadir a la persona. Y fíjense la diferencia que digo acá, que una cosa es convencer a alguien, otra cosa es persuadirlo. Si uno lo convence de algo, la persona puede estar convencida cierto tiempo. Pero si uno lo persuade, seguramente esa persona va a estar convencida mucho más tiempo o a lo largo de su vida por esa persuasión, ¿sí? Ahora, convencer, viene otro y puede convencer desde otro punto y así. ¿Está bien? Ahí también hay una diferenciación en la comunicación que tiene que ver con una estrategia también, ¿sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Estamos bien? Yo estoy agrandando un poquito para verlos a todos y los veo acá, por eso... Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces lo que les pido es que anoten este último punto, sobre todo para la próxima clase, ¿sí? ¿Qué quisiera que hagan para la clase de storytelling? Esto que yo les planteé de pararse a 1 metro, quizás si se pueden parar. Si no se pueden parar, no importa, lo podemos decir a cámara, así como estoy hablando yo sentado, ¿sí? La idea es que ustedes puedan trabajar con una historia, ¿sí? Una historia que tenga que ver con su profesión, ¿sí? No me van a contar lo que hicieron el domingo, que estaría bueno, pero tiene que ver más con algo que a ustedes les pase profesionalmente, ¿sí? Entonces esto ya se lo pueden ir anotando. O sea, la idea, ya para seguir profundizando más en el trabajo, sería algo que ustedes tengan que informar, tratar de complejizarlo y ponerlo en una situación de
esto que decíamos recién, ¿sí? De pensar en conmover. ¿Cómo conmovemos? Esa información, transformarla en algo que pueda ser una historia. ¿Se entiende el punto? Sí, ¿no? Bien. Si me Buenísimo. Listo. permitís, Hernán, un comentario. Lo que les plantea, chicos, Hernán, es que piensen en cuál sería esa historia. Después, en la siguiente clase, él les va a enseñar cómo hacer para llevar esa historia, para darle el formato de storytelling para que pueda instruir, agradar, conmover. Pero la tarea o la asignación es piensen en algo que podría llegar a ser un posteo el día de mañana, algo que ustedes quieran informar, como él decía, algo que quieran concientizar a la gente, algo, no sé, un problema que trajo un paciente, lo que sea, anótense la idea. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es tratar de darle formato a esa idea para que se convierta en un potencial posteo en formato de storytelling, para lograr estos puntos. Muy bien, buenísimo, Guido, es una aclaración pertinente, así que está muy, muy bien. Y quizá el ejercicio que pueden hacer es anotar 3 historias o 3 cosas que ustedes quieran transformar, ¿no? Esto de pensar siempre en, bueno, ¿qué tengo que informar? Tengo que informar esto, tengo que informar esto, tengo que informar. Quizá lo que más hacemos, lo que nos suele pasar, es que información sabemos, mucha, ¿no? Ustedes que son médicos tienen mucha información en su cabeza. El tema es cómo transformarla. Bueno, anótense 4, 5 ideas de transformación. O sea, piensa en el qué, ¿no? El qué es la idea, esto de qué tengo que informar. La próxima vez, ahí vamos a tratar de trabajar con estrategias. Es una herramienta, ¿sí? De cómo transformar eso en una historia. ¿Está bien? Listo, sigamos, ¿sí? Esperen que tengo que... Bien, nosotros tenemos en oratoria diferentes niveles, ¿sí? De atención. En este caso, vamos a pensar en 3 niveles que son lo que la otra persona que está del otro lado percibe ante nosotros, ¿sí? Nosotros estamos exponiendo un tema, sea, vuelvo a decir, ante una persona o ante 5.000 personas. Esto es exactamente igual. Es un nivel de exposición. Lo que la otra persona percibe de nosotros tiene que ver con el lenguaje verbal, el lenguaje paraverbal y la expresión corporal. ¿Sí? Hasta acá son 3. Nosotros después le vamos a agregar algo más, pero tiene que ver con el paraverbal igualmente. ¿Sí? Bien, entonces, ahí digo una frase y ahí viene otra vez una idea que quiero, que es participación. A mí me interesa mucho que participen. ¿Por qué? Porque pasa esto de que el público, si no, en las clases, registra a alguien hablando. Y en algún momento de la atención, ¿sí? De esa atención de alguien, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y cada vez baja mucho más el tiempo de nivel de atención, ¿sí? En algún momento nos han dicho que eran 35 minutos, bueno, hoy en día hay estudios que hablan de 7 minutos. Entonces, por eso, y ustedes fíjense que es una estrategia que yo hago, pero también les invito a que la hagan, es todo el tiempo un feedback con la persona que están hablando, ¿sí? Sea un grupo, sea una persona. Entonces, les digo, hay un estudio que experimentó y midió la persuasión de los niveles de atención, obviamente, entre estos 3 campos, verbal, paraverbal y expresión corporal, un 100%, ¿no? Entonces, imagínense ahora ustedes, a mí, me están hablando, me están viendo, me están escuchando. Si dividen esto en 3, yo les digo, les doy un dato, es como, bueno, saquen X, ¿no? Es un 55%, un 38% y un 7%. O sea, lo que quiero que hagan es que piensen en esto que yo estoy hablando ahora, en este momento. ¿Qué nivel de atención creen que tiene el lenguaje verbal, ¿sí? O sea, lo que yo digo, mi palabra, qué nivel de atención tienen en el lenguaje paraverbal, o sea, en mis tonos de voz, y en cómo inflexiono en la voz, en las pausas que hago, en la diferenciación de los tonos, etcétera, todo lo que tenga con el lenguaje paraverbal. Y la siguiente es la expresión corporal. En este caso, como yo estoy sentado básicamente, ustedes van a ver que yo muevo mucho las manos, que yo muevo mucho la cara, el rostro, hago como gestos, y trato, desde que el minuto 0,
de no ponerme tan alejado de la cámara para que ustedes me registren mucho más. No es en vano, es una estrategia también comunicacional de estar casi en PPP, ¿sí? Primer plano, primerísimo primer plano. Entonces, esto para que me vean bien y estén atentos, ¿sí? Bien. Les pregunto entonces, lenguaje verbal, paraverbal y corporal. En este discurso que acabamos de empezar a las 8:15 de la noche, ya son las 8 de la noche y son 8:15, ¿no? 7 y pico y son 8:15. ¿Qué dirían ustedes? El lenguaje verbal tiene un 55, el paraverbal tiene un 30. ¿Cuál de esos? A ver, piensen 2 segundos mientras yo estoy hablando, ¿no? Ustedes van pensando, ¿ya alguien tiene una respuesta para darme de cómo Verbal. componer? Sí, por favor. Verbal debe ser 38, paraverbal 7 y corporal 55. Para mí no. Para mí 55 es lo paraverbal, 38 corporal y 7 lo oral. Para un segundito, ¿quién fue la primera que habló? Yo, Romina. Romina, perfecto. Entonces Romina nos dijo 38 el lenguaje verbal, ¿no? Sí, 7 paraverbal. Paraverbal 7 y... 55 corporal. Ok, buenísimo. Natalia, ¿no eras? No, ¿quién hablaba? No me acuerdo, perdón, ¿eh? Yo hablé, Andrea. Ya, decime, Andrea. Para mí 55 es paraverbal, 38 expresión corporal y 7 oral. Muy bien. Bien, vamos a plantear, ya que tenemos 2 respuestas, ¿quién piensa igual que Andrea? Yo pienso igual que Andrea. Soy Yo la pienso otra. igual que Andrea también. 7 al verbal, paraverbal Sí. 55 y 38 la expresión corporal. No sé si era así esa división, pero así. Bien, Natalia y Andrea piensan igual. ¿Alguien más piensa igual que...? Dora también. Yo también, la otra Andrea. No, yo quería consultar cuál es la diferencia entre paraverbal y corporal, porque no me queda claro eso. Muy bien, buenísima la pregunta. Ahí a veces tenemos como esta duda, ¿no? Lo paraverbal tiene que ver con los tonos de la voz, ¿sí? Tiene que ver con las entonaciones, el volumen, el manejo de tonos. Imagínense que yo hubiese empezado esta conversación diciendo, ¿qué tal? Buenas noches, soy Hernán Nicolás Lombardi, docente de oratoria. Desde hace Ya estamos todos muertos. minutos voy a hacer un... Nos dormimos, ya está. Nadie Ya que está. siguió. Si no se duermen para morir. O sea, básicamente, esa es la idea del paraverbal. Sí, fíjense que yo no hablo. Tenemos experiencia los médicos en ese tipo de discurso. Pero ¿por qué? A ver, decime. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay docentes con los que cursamos las materias en la facultad de medicina que son así, monocordes o... Omníferos. Claro, sí, soporíferos. Hermoso, ¿sí? O sea, ideal para qué hacen. Lo segundo que hacen es poner un PowerPoint y básicamente es todo escrito, lleno, ¿no? De escritura. Claro, sí. Leyendo el PowerPoint es otro capítulo. Del monocordes. Ahí va. Somnífero Y peor, leyendo el PowerPoint. ¿Cierto? Ahí va. Bueno, esa es la intención. Digo, si ustedes ya lo registran porque han tenido docentes así y además que les leen o sea, flaco, sé leer, no hace falta que me leas, por favor. ¿No? Eso es lo que uno siente en ese momento. Como le da una bronca y dice, ¿para qué? Mándamelo, no vengo hasta acá. O sea, esas son todas las sensaciones que uno tiene cuando pasan estas cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es, bueno, en cuanto a la palabra dicha, ¿sí? Tenemos ahí un porcentaje. En cuanto a la voz, de cómo decir eso, ¿sí? Eso es lo paraverbal. ¿Cómo digo lo que digo? ¿Sí? Y después la expresión corporal. Bueno, ¿alguien más para decir como otro registro de los que ya dijeron, digamos, como tenemos el 7% en la palabra, el 38% en la voz, en los tonos, y el 55% en la expresión corporal? Después, Romina dijo que en el lenguaje verbal ella intuye un 38%, en lo paraverbal, en los tonos de la voz, todo eso, un 7%, y la expresión un 55%. ¿Está? Yo estoy con Romina también, yo estoy con Romina. Juan José. En cuanto a lo que yo pienso de mí mismo, por ahí si pienso en la población general puede ser lo otro, pero en mí mismo, o por lo menos lo que yo estaba pensando de esta charla, lo que más atención estoy prestando es a lo que estoy escuchando. Bien, ¿alguno más? ¿Alguna más?
Y yo por ahí diría que no me acuerdo los nombres de las chicas, se me hizo una mezcla, pero yo diría 55 paraverbal y 38% verbal. No tanto a la expresión corporal, en mi caso por lo menos, porque si lo que estoy escuchando no me interesa porque están hablando, qué sé yo, de la guerra, y a mí la verdad que no me interesa, por más que le meta mucha expresión corporal, no le voy a prestar atención. Entonces, el lenguaje verbal creo que tiene que ver también con el contenido, no sé si me equivoco, que si el contenido me interesa, dicho con un buen lenguaje paraverbal, me parece que es lo que pica en punta. Bien, algo importantísimo que acaba de decir acá el compañero Pablo, que tiene que ver con el contenido, si nos interesa o no nos interesa, ¿no? También depende de eso. No sé, a mí a veces me hablan de cosas que no me interesan mucho y uno hace así, ¿no? Ujú, 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 ujú. Y al tercer ujú, ya te fuiste a pensar en nuestras próximas vacaciones en Turquía. ¿Viste? Van a decir, qué sé yo, no importa, si total no te interesa. Ojo con eso, también pasa que el nivel de atención obviamente depende de lo que a uno le interese el tema, ¿sí? Entonces, pensémoslo desde ahí, si nos interesa, ¿qué pasaría si encima, está bien, vamos a una clase porque estamos interesados en ser médicos y el docente está hablándonos en este momento, leyendo el PowerPoint? ¿Viste? Va a decir, uff, ¿por qué tengo que sufrir si yo quiero venir a saber, ¿no? Quiero venir a entender, a instruirme, pero también podrían darme un poco de comodidad en la forma, ¿sí? Bueno, haciendo un cierre para concluir esto, vamos a pensar en que hay un ganador, una ganadora, en este caso, tenemos que quien había dicho que la palabra es el 7%, que la voz, el tono, o sea, el lenguaje paraverbal es el 38% y la expresión corporal el 55%, está en lo cierto. Este es un estudio que trabaja con la comunicación, ¿sí? Entonces hay que ponernos en esta historia, ¿no? De qué pasa, cómo decimos lo que decimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos pasa 1000 veces, ¿no? Nos ha pasado 1000 veces de pensar, piensen en clases que han tenido, en conferencias, en simposios. ¿Cuándo recuerdan? ¿Cuál es el momento que más recuerdan? Seguramente cuando algo pasó que trastabilló, que conmocionó, que hizo reír. Eso tiene que ver, ¿no? Con el tono, con la expresión, con la emotividad del mensaje también. Porque ustedes seguramente del 100% de las cosas que hacemos, no las recordamos. O sea, de la palabra que nos cuentan, de hecho tendríamos una patología si lo hiciéramos, ¿no? O sea, que hay una patología de recordar, esto parece el cuento de Borges, ¿no? Entonces, digo, sería algo grave también recordar todo. Por eso también tenemos filtros. Entonces, ¿nosotros qué buscamos como oradores? Que nos recuerden. Bueno, ustedes lo que tienen que pensar es qué estrategia entonces tengo que pensar para que el otro recuerde un poco más. Además de lo que digo, ¿cómo lo digo? Fíjense, yo en este momento acabo de hacer una pausa de 3 segundos. 1, 2, 3. Eso es una pausa. Si yo hiciera en cómo lo digo, ya eso sería un bache, ¿se entiende? Es como, ¿y qué pasó acá? ¿No? ¿Le dio algo? Dale, habla. Bueno, ahí está también la intención de la pausa, de este momento de... Todo esto es paraverbal, ¿sí? No hace falta. Pero todo esto hay que prepararlo, porque uno dice, bueno, voy y lo digo. Sí, pero después empieza a pasar situaciones que nos complican, ¿sí? Bueno, finalmente en la siguiente, yo sigo hablando, pero en la siguiente, en el siguiente slide, iba a decir Filmina, pero no quiero parecerme al presidente que dice Filmina. Entonces, ahí está el mensaje, ¿no? Fíjense, el mensaje verbal es apenas participa en la comunicación. Esto, a ver, obviamente a nosotros nos cuesta un montón decir lo que queremos decir, achicarlo, tener, bueno, vamos a hacer un video de 1 minuto y medio sobre este tema, pero me llevó libros estudiar este tema. ¿Cómo hago un video de 1 minuto y medio para este tema? Bueno,
piensen en esto, lo verbal importa, pero también cómo lo decimos, ¿sí? Y lo paraverbal y lo corporal está jugando mucho hoy en día, sobre todo en las nuevas generaciones, en las nuevas formas de comunicar y en cómo construimos el mensaje. Yo creo que más lo importante es esto que el mensaje en sí mismo. Obviamente el mensaje es importante, esto está clarísimo, pero después lo que va a registrar la persona es la intención de cómo lo decimos, ¿sí? Entonces tienen que pensar qué decimos, el mensaje, y cómo achicarlo a su máxima expresión, y después cómo lo decimos, ¿está bien? Eso es oratoria, básicamente, ¿está bien? Digo, porque la oratoria no es, bueno, aprendo a hablar, sujeto, verbo, predicado, y ya está. Sí, claro, pero después tenemos que tener una forma de intención de cómo decimos ese mensaje, ¿no? Y entonces, en lo corporal, porque ustedes van a estar seguramente parados, van a estar diciendo un mensaje, hay que estar mirando a cámara, hay que saber qué hacemos con las manos, ¿sí? Qué trabajo hacemos, cómo movemos esas manos. Bueno, todo eso se trabaja. Bien, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a empezar básicamente con los 4 campos de la oratoria que a mí me interesa que ustedes empiecen a registrar. Esto que yo les decía, estos 4 campos para mí son clave fundamental en la construcción de un mensaje. El primero siempre es la estructura del discurso. Para eso tenemos que componer un discurso que tenga una estructura que después, o sea, al principio vamos a estar estructurados y después vamos a tratar de transformar esa estructura en algo que quede liviano para el público, ¿sí? En algo que quede en un mensaje que no parezca estructurado. Pero nosotros, si lo estructuramos, va a tener 2 situaciones. Para el público lo va a comprender mejor y para nosotros va a ser mucho más fácil recordarlo, ¿sí? Después hay que trabajar en el lenguaje verbal, ¿sí? Eso está clarísimo, que siempre hay que trabajar en el lenguaje verbal para no reiterar palabras, para no trabajar, bueno, con mi discurso, cómo digo lo que digo, ¿sí? Y después, obviamente, el no verbal. Bueno, ahí vamos a trabajar cómo construimos esta forma de decir, ¿sí? Y después la utilización del espacio, que no lo vamos a terminar viendo acá, porque además estamos como acorralados, ¿no? En este cuadrito del Zoom, y tendría que ser muy complejo, ¿no? Esto de pararnos, movilizarnos, cómo mover el cuerpo, cómo utilizamos un espacio. Sin embargo, la mayoría de los videos que salen en redes sociales, vamos a ponerlo de esa manera, no utilizan mucho espacio, ¿sí? Entonces esto está más acotado a una presentación. Seguramente una presentación en público, una conferencia, que también hay ahí una utilización del espacio que es importante comprender, ¿sí? Esto seguramente lo vamos a poder ir viendo quizá más adelante, ¿sí? En otras clases. Pero ahora vamos a empezar por la estructura del discurso. Bueno, fíjense, esto que hablábamos recién, ahí hay una frase, ¿no? que habla por sí misma de esto que decíamos recién, ¿no? Dice, el buen orador no solo dice lo que dice, sino que revela su actitud hacia esas cosas que dice, ¿no? Esto quiere decir que la actitud está revelada en el tono de la voz, en la intención de cómo decir, en la situación corporal que quiero decir. Entonces, no solo vamos a decir, vamos a ponerle actitud que tiene que ver con nuestro tono de voz. Y ahí, ojo con esto, porque por eso yo siempre lo pongo, porque hay una cuestión personal que pasa muchas veces en nuestra vida, ¿no? Personal, que tiene que ver con nuestras relaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros venimos de pelearnos con nuestra pareja y vamos a hacer un video, o venimos de estar muy contentos, ¿no? ¿Qué tal? El video de hoy empieza con... Bueno, baja un cambio porque si no la gente se va a asustar del otro lado, ¿no? Y si no, esto de... Buen día. Hoy te voy a contar que el COVID es un disparador para... Bueno, viste como, uff, dale, flaco, viste como haciendo así, con el salí, no, no te veo, no te veo. Eso, hay que tener en cuenta esta actitud también. Si nosotros sabemos que estamos bajos de energía, ok, vamos a tratar de tomar aire, respirar, hacer algún trabajo energético ahí para poner en condiciones nuestra maquinaria y poder hacerlo como en una actitud igual siempre, ¿sí? El video. Eso es importante también que lo pensemos, ¿sí? Porque es como digo, no solo la palabra importa, la actitud, lo corporal, el tono de voz, ¿sí? Obviamente, vamos a informar sobre un tema, vamos a instruir sobre un tema que, si lo sabemos, obviamente ya está, pero si no, hay que investigar, ¿sí? Siempre esto es obvio. Y el tema, la estructura del discurso va a tener 3 momentos, piénsenlo así.
Piénsenlo como una estructura cinematográfica. Una introducción, un desarrollo y un cierre. Bien, les pregunto, ya pasamos como 7, 8 minutos de que yo hablé solo, vuelvo a preguntar. Fíjense en esto también, ¿no? Esta misma estructura que les estoy dando es la que utilicé yo. O sea, es la que hago yo. O sea, no es que yo no hago lo que digo. Así que estén atentos también a esto. ¿Cuál es el objetivo de la introducción de un discurso? ¿Quién me responde? Y plantear el tema del que se Claro. va a hablar o discutir. Muy bien, Andrea. ¿Quién más? ¿Alguien más? Es poner en contexto. Poner en contexto. Muy bien. Dora, ¿no? Sí. Sí, Dora. ¿Algo más? El gancho. ¿Tengo el coso prendido? ¿No? Sí. Y presentar el Sí. tema que va a enganchar, tiene razón ella, que va a ser el principal, lo que vas a desarrollar. En realidad lo que va a traer, me Muy bien. parece. Vamos por ahí, muy bien. Bueno, hasta ahí, sí, ya más o menos lo han dicho. Presentar el tema no se usa más. Fíjense qué loco esto. Hace un tiempo sí se usaba, ¿no? Hoy vamos a hablar de la tetera. Pausa. ¡Fum! La tetera. Bueno, hoy no, ya no se usa más. Ahora es, ¿te quemaste alguna vez con la tetera? ¿Te molesta usarla todos los días? Bueno, hoy vas a saber por qué. O sea, captar, lo importante hoy es captar la atención del público, el gancho, como decían por ahí, hablando en castellano puro, ¿no? Más que el tema, pensar en el gancho del tema, en la atención de ese público. ¿Cómo capto la atención del público? Bueno, fíjense, si vamos para atrás, ¿no? Digo, esta es una clase oratoria, y me pone a George Méliès, este chabón está re loco. ¿Quién es Méliès? Viaje a la luna. ¿De qué está hablando? Bueno, la Torre de Japón. ¿De qué dice? Entonces, lo que quiero ejemplificar con esto es que cualquier cosa les puede servir para captar la atención del público y decir, ¿qué está diciendo? A ver qué dice para entender el mensaje que está dando. Yo ya capté la atención ahí de ustedes. Esto, lo que yo quiero, y fíjense que mi presentación viene después de esa introducción, ¿ok? Entonces, es un ejemplo que lo hago en la clase para que ustedes comprendan, para que ustedes puedan hacer esa introducción del mensaje, captar la atención con algo que quizá no tiene que ver específicamente con el tema en sí mismo, pero que ustedes lo van a ligar, van a hacer algo para ligar al tema y captar la atención del público. ¿Se entiende esta idea? Muy bien, ahí Agustina, a ver, decilo para todos. ¿Podés, Agustina, abrir el micrófono y comentar lo que estás Sí, diciendo? obvio. ¿Qué es lo que yo les digo cuando hacen los textos para los posteos? El call to action que se usa en copywriting, que son las 3 primeras frases, las 3 primeras palabritas para llamar la atención y captar para que el lector se quede mirando el posteo, que es lo que yo les hablo, que lo hablé con algunos, no sé si con todos, pero vale, creo que sí. Que se entiende. muy bien, está muy bien esto, ¿sí? Es lo mismo, ¿está? ¿Se entiende la intención que tenemos que tener? Siempre es estar pensando en acciones, ¿sí? Para llamar la atención de la gente y no se vayan. De hecho, hasta hay videos que dicen, espera, no te vayas. Bueno, en eso yo me voy, porque no me están captando la atención diciéndome no te vayas. Me capta la atención diciéndome, hoy, mira, esta torre es linda. A ver, digo, ¿qué pasó? Bueno, ahí empiezan a llamarme la atención. Se entiende la diferencia, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces la introducción, todavía ni siquiera arrancamos. ¿Cómo poder hacerlo? Porque, digo, la estructura del curso está muy linda. Bueno, hay que captar la atención del público. ¿Cómo? Bueno, vamos a tratar de pensar en situaciones cortas, breves, y esto que decía Agustina, de 3 palabras, quizá yo lo pondría en una frase, ¿no? Para un discurso, para un videíto, de una pregunta retórica, puede ser una frase alegórica al tema, o puede ser algo que haya dicho Martin Luther King, no sé, ¿no? Como esto de una cita inspiradora. Yo tengo un sueño, y decir, bueno, está bien. Quizá, ojo con esto de que a veces el tono también
lo utilizamos con un tono que a la gente le dé como cierto humor, y a veces puede servir, ¿eh? Digo, a veces puede servir. Todo sirve en términos de captar la atención. Puede ser una afirmación positiva. Si la persona trabaja o es asidua a hacer chistes, ¿no? A tener un humor constante, puede utilizar el humor, ¿sí? Puede hacer un chiste como para empezar. Si alguien ¿no? Si no utilizan el humor o el chiste en su vida cotidiana, eso evitarlo, ¿no? Porque va a quedar como medio forzado para empezar un discurso. Bueno, puede ser una anécdota, ¿sí? Una anécdota en términos de ustedes, pensarlo como alguna anécdota médica que hayan tenido con algún familiar, con alguien que haya pasado por algo similar, para después introducir al tema, ¿no? Bueno, también esto si lo hacen a través de una presentación, como están viendo ahora, por ejemplo, algún recurso visual llamativo, está muy bien eso de utilizar, para que como componga el cuadro, ¿sí? Pero no para que distraiga. Ojo con eso, sí, ahí hay una diferencia, es importante, porque a veces es esto de que hay algo tan bello detrás o tan llamativo que distrae al público, ¿sí? Ya vamos a hablar en un rato de los elementos distractores. Y si no, una frase que sea un testimonio que reafirme mi idea, ¿sí? Eso estaría bien. Bueno, vamos a el cuerpo del mensaje, ¿sí? Lo que es inicio, desarrollo y cierre. Ahí obviamente están los argumentos, ¿sí? Los argumentos que supongamos tenemos para definir este tema. Yo siempre digo que estos argumentos los vamos a tratar de dividir en 4 ideas generales, por ejemplo, ¿no? Si es una presentación muy larga, quizá pueden llegar a ser 7, ¿sí? 7 temas principales para esa presentación de 1 hora, de 45 minutos. Si es un video, es un argumento. Es un video de redes sociales, va a ser uno solo, ¿sí? No va a ser más que eso. Quizá pueden dar como 3 tips, 3 ideas, pero no van a argumentar sobre esas ideas. Van a trabajar esto de el mensaje corto, breve, conciso, ¿sí? Tiene que ver con esta idea. Después van a poder refutar ideas también, van a dar contraargumentos, pueden hacer demostraciones. Digo, todo esto refiere al cuerpo del mensaje, ¿sí? Ahí siempre el orador, yo digo que adopta una posición, ¿sí? Tiene una posición constante porque toma cierto elemento del discurso y lo posiciona, ¿sí? Imagínense, no sé, el discurso de Milei, ¿no? Bueno, toma una posición, está clarísima. Sí. Se entiende, lo que digo es que siempre uno adopta como cierta posición, como uno no puede escaparse de eso, ¿no? Y aunque sea una posición de A, de C o de B, ¿no? Pero siempre como que adopta una posición y tiene que estar como clara esa posición. Está bueno que ustedes lo tengan claro eso. Después, en todo discurso, en todo cuerpo del discurso, que es lo que más tiempo lleva el cuerpo, tiene que haber una progresión discursiva, tiene que haber un hilo discursivo. Aunque nosotros hagamos pausas, eso tiene que tener como un hilo discursivo y una progresión discursiva. ¿Y qué es ahí los elementos que nos empiezan a trabar el discurso? Bueno, lo que están leyendo abajo, ¿no? Esto de las muletillas, ¿sí? Ahí tiene que haber cierta condición de progresión discursiva para que el espectador no se trabe cuando nosotros nos trabamos, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a destrabarnos y tratar de trabajar sin muletillas. Eso es fundamental en el cuerpo del mensaje. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos al cierre del mensaje. El cierre del mensaje es un punto estratégico del discurso y es cuando uno dice, bueno, vamos a terminar este discurso. ¿Qué digo para terminar? Yo siempre lo que les digo es que su discurso, sea un video en redes sociales, sea una presentación o una charla con un médico, una charla con una persona, tiene un objetivo. Bueno, para mí agárrense de ese objetivo para llegar al cierre. En el cierre van a tener que plasmar ese objetivo. Y ahí yo les doy estas 2 opciones, ¿sí? Tienen que trabajar con estas 2 opciones. Como recién decía Agustina, si bien al inicio planteamos estas ideas fuerza, digamos, ¿no? De, bueno, esta es captar la atención a través de esta idea fuerza, al final sí que tengo que definir, ¿sí? Y hacer un cierre reflexivo
o un llamado a la acción. Entonces, ahí está nuestro nivel de exposición máxima y nuestro nivel de discurso más contundente que vamos a tener, ¿sí? Digo, esto al principio parece raro, ¿no? Difícil, yo tengo que estructurar, pero los que estoy seguro que ustedes lo saben, pero les aseguro que las personas, muchas veces yo doy cursos de oratoria de 6, 8 clases en la UBA, en Capacitarte, en diferentes instituciones, y les aseguro que cuando planteo esto de la estructura del discurso, hay mucha gente que me dice, "Ey, pero yo no soy estructurado, yo soy más de hablar por hablar". Le digo, ok, vamos a armar tu discurso como vos quieras y presentalo. Lo que suelen hacer las personas que no quieren en una estructura es ir directamente al desarrollo y terminar el discurso, bueno, gracias, chau, y se van. Y no está mal, porque es lo que solemos hacer todos. Ahora, no está mal para alguien que no quiere impactar, para alguien que no quiere tener una profesión que tenga un desarrollo más interesante. Pero si vos realmente querés un desarrollo más interesante, si vos le pones este inicio y esta estructura de cierre, vas a ver cómo impacta mucho más. Es más, está medido en casi un 30 y pico % más según qué elementos utilicemos, ¿sí? Pero si hacemos esta estructura, la podemos mejorar muchísimo nuestro impacto en el otro, ¿está bien? Esa es la idea, básicamente esa es la idea. Y además esta estructura nos hace pensar en que es muy fácil recordarlo, porque otro de los puntos que nos dificulta a veces es cómo memorizo todo esto que tengo que decir. A veces es un escrito de una hoja. Bueno, lo memorizo fácil, ¿no? Introducción, primer punto, idea, fuerza. Tal idea. Siguiente, desarrollo. 3 ideas o un argumento con 2 puntitos más. Son 3 cuestiones para pensar en la memorización y un cierre. Entonces tenemos el inicio, el argumento, estos dos puntos del argumento y la idea del cierre. Son 5 cosas que tengo que memorizar. No es mucho, ¿se entiende? Cómo ahí empezamos a trabajar también nuestra mente. Si nosotros tenemos una hoja entera escrita, decimos, uy, es una hoja con 74 renglones, ¿no? En cambio tenemos 5 ideas, 5 cosas para memorizar. Nuestra mente se aliviana y dice, yo esto lo puedo recordar. Nos estamos metiendo también en cómo piensa nuestra cabeza, cómo trabaja nuestra mente en ciertas estructuras, ¿sí? Pero bueno, sigamos, porque hasta ahí, digamos, es la estructura del discurso. Hay que trabajar. Entonces, mi idea es qué, pero de esto es cómo. Y no solo el cómo es la forma de decirlo, sino también es la estructura discursiva. ¿Está bien? Hasta acá se entiende bien, ¿no? Bien. Hablábamos hace un rato de muletillas, ¿sí? Bueno, vamos a meternos un poquito en esto. Muletillas puede haber textuales o verbales, en este caso a la hora de hablar, corporales y gestuales, ¿sí? ¿Qué sería cada una de ellas? Bueno, además quiero decir que... Y otra cosa que quiero hablar en este momento es de las muletillas, las que son textuales, verbales, se entiende, ¿no? Fíjense que hasta ahora a mí no me han escuchado decir ninguna muletilla, o casi ningún y ahora dije 15.000 en 10 segundos, ¿no? Y ahí se nota. Y ahí, ¿qué pasa? Interrumpimos nuestro mensaje. Ese es el problema. Estamos interrumpiendo el mensaje. Entonces a la gente que está del otro lado escuchándonos, dice, uy, esto es agotador. Hay mucha C. Y termina siendo esto, ¿no? Pierde la atención en ese mensaje y empieza a molestar. Es un elemento distractor, básicamente. Pero hay varios elementos distractores también, corporales. Si yo hago todo el tiempo este gesto, ¿no? Les estoy hablando, y ustedes me ven ahora a cámara, no sé si me están logrando ver, pero me pueden ver ahí en el cuadradito chiquitito, y yo les hablo y todo el tiempo hago este gesto, en algún momento van a decir, che, ¿qué le pasa en las manos a este muchacho? Pero su cabeza lo va a pensar. No es que ustedes van a hacer el, uy, a ver, que no, inmediatamente va a pasar. Y el otro es el último, que podría ser este básicamente, tranquilamente, que es algo que nos pasa también. Sobre todo, hacemos esto cuando queremos poner tonos altos a nuestra voz, hacemos que es una muletilla gestual.
¿no? Bueno, cuando queremos imponer algún tono a nuestro mensaje, decir, bueno, yo voy a destacar este mensaje, aparece el movimiento de nuestras hermosas cejas, que yo les juro que voy a hacer un libro diciendo que hay una relación entre el tono agudo y el levantamiento de las cejas, porque lo hay. Cuando queremos decir algo, hay mucha gente que empieza a destacar con el tono alto y cejas, ¿sí? Eso también es una muletilla, un elemento distractor. Bueno, ¿cómo quitarlas? En principio, si es corporal o gestual, hay que hacer un trabajo más intenso de respiración, de relajación, de componer nuestro mensaje, filmarnos, practicar y grabar y empezar a hacer un esfuerzo rotulante de decir dónde pongo las manos, ¿sí? Un mensaje fácil podría ser para un corporal o gestual en tratar de evitar esto de mover las cejas, pero en corporal poner las manos acá, ¿sí? Y empezar a hablarle al público y tratar de trabajar desde este lugar, desde la zona céntrica del cuerpo, ¿sí? Decir, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos. Y tratar de gestualizar acá, ¿sí? No ir más allá, no empezar a hacer estos gestos que uno a veces, ¿viste? Parece que estamos en, ¿dónde si hago esto, no? La cancha de Boca, de River, ¿no? Como tratar de manejar esta zona, fíjense, desde mi cuello hasta la cintura, esta zona es la zona de gestos, gestual corporal, ¿sí? Yo trabajo con este, ¿sí? Con este, podemos hacer así. Muchas veces han visto periodistas que siempre hacen este gesto, ¿sí? Trabajan como esta zona del cuerpo, que nos da como una cuestión de centrar nuestra atención en la zona media del cuerpo, ¿sí? Y eso no es persuasivo para el otro, no distrae. Entonces, sí, a lo sumo, si queremos hacer un gesto grande, vamos a trabajar en este, ¿sí? Miren acá, ¿sí? Pero no más que acá, ¿sí? Una mano, la otra, las dos, las dos puede ser también, pero una sola, la otra. Y lo que les digo es, nunca las manos atrás y nunca las manos hacia adelante, como si estuviésemos esperando un córner en la barrera, ¿no? No sé, un tiro libre en la barrera. Eso no. Traten de no cruzar nunca los brazos y tratar de trabajar esto, ¿sí? Siempre las palmas abiertas. Algo que no hay que hacer es señalar a alguien con el dedo. Evítenlo. Si quieren señalar, señalen con la palma de la mano, ¿sí? Bueno, son estrategias corporales para evitar toda esta situación de dónde pongo las manos. Acá, en el medio del cuerpo, traten de hacer esto, y después van a ir haciendo un movimiento tranquilo con las manos, ¿sí? Sin moverlas mucho, ¿sí? Sin hacer este gesto, pero van a tener que practicarlo. Filmarse y decir, ok, salió, más o menos está bien, bueno, hasta ahí. Estoy seguro que... ahí Florencia dice, el sí es una muletilla que es difícil de sacar. Sí, pero está buena. Prefiero el sí antes que el no, porque hay muchas muletillas también que es no, no. Es como, viste, esto de afirmar con una negación. ¿No? ¿Qué te parece? Bla, bla, bla. Hacen el público que pierda atención y concentrar en elementos distractivos, ¿no? Bien, prefiero el sí. O sea, el sí es la que menos me molesta dentro de las muletillas que hay. Si utilizan sí, bueno, pueden, o sea, si ya se dan cuenta, no, se entiende, no. El se entiende, no. Bueno, ahí hay otra, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por favor, evitémoslo, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Es malísimo, dice acá Natalia. Muy bien, Natalia. ¿Cómo hacemos esto? A ver, vamos a ver. ¿Cómo quitarlas? Si yo sé que muchas veces digo o se entiende, trato de trabajar que primero es darme cuenta. A ver, lo primero que hay que hacer es darse cuenta. En principio, cuando yo me grabo, me filmo y veo que digo mucho o mucho se entiende, o alguna, o el no, o el sí también, ¿no? Como para sacarla, tenemos que limpiar nuestro mensaje, limpiar de muletillas, ¿sí? Entonces ahí tenemos la posibilidad de pausarnos. Primero hay que darse cuenta. Cuando vamos a decir, ¿se entiende? Nos pausamos, ¿sí? Ahí tenemos como esta posibilidad de acallarnos. Y después, lo que suele pasar es que entre idea o idea, digamos, entre tema y tema,
ahí decimos sí se entiende. Cuando nosotros frenamos nuestro discurso para decir otra cosa, queremos incorporar algo. ¿Por qué? Porque no queremos que haya bache. No queremos que haya silencio. Nos afecta el silencio. No le tengan miedo al silencio. Es más, el silencio siempre es mejor ante... Ahí Agustina se ríe. El silencio siempre es mejor. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad al otro de reflexionar lo que estoy diciendo, de incorporarlo. Fíjense estas pausas que estoy haciendo yo ahora, para que ustedes digan, ok, todo esto que estoy diciendo empieza a bajar, ¿sí? Hay algo importante en la pausa, en el silencio, que es esto de que invita al otro a reflexionar, a terminar de comprender lo que estamos diciendo. Y si esa pausa se hace después de una pregunta retórica, la persona la va a ir respondiendo esa pregunta retórica, ¿sí? Es importante entonces pensar en las pausas y dónde pongo las pausas. Piensen en periodistas, ¿sí? Periodistas reconocidos. Hay muchos que no tienen muletillas y la gran mayoría tienen. Entonces son, para nosotros, ¿no? Son líderes de opinión que además tienen muchas muletillas. Y otros que no las tienen. Pero si pensamos en... Vamos a ir a los extremos, ¿no? Para no meter ahí lío. Si pensamos en la Nata, tiene 3 millones de muletillas. Muchas muletillas. Pero no le importa al tipo, entonces sigue haciendo lo suyo. Pensemos en el otro extremo, Víctor Hugo Morales, ¿no? Uno escucha a Víctor Hugo Morales y pareciera que no tiene muletillas. Pero si uno lo escucha detenidamente, va a escuchar esto que dice abajo, nexos coordinantes. En vez de muletillas, en vez de decir o se entiende, él dice, inevitablemente la situación, bla, 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 y continúa la idea. ¿Sí? En síntesis, lo que uno puede pensar y sigue con la idea. Vieron que habla todo así con la articulación. Bueno, ¿qué está haciendo ahí Víctor Hugo? Entre frase y frase que está pensando, sigue pensando cuando pone nexos coordinantes. Y fíjense los humoristas, ¿no? Los que hacen caricaturas y los que hacen imitación de voz, lo que suelen hacerse es agarrarse de esas muletillas de las personas, ¿no? Cuando uno escucha a Víctor Hugo por un humorista, ¿qué es lo que escucha? ¿Alguno se registra esto que es lo que hacen los humoristas cuando imitan a Víctor Hugo Morales? ¿Alguno tiene idea, no? Y cuando hablan de la Nata, lo mismo, ¿no? Porque no importa el personaje, pero digo, la Nata también todo el tiempo dice, ¿qué frase, Dora? No sé, no escucho mucho a la Nata ni a Víctor Hugo Morales. Perfecto, haces muy bien. Bueno, pero digo, a lo que voy es esto de que tiene esa... Boludo, viste que la Nata dice... Boludo, dice la Nata, tenés razón. Y Víctor Hugo Morales, el humorista, dice, evidentemente, y tiene como esa frase que la dice y la dice y la dice. Entonces ahí lo que estamos descubriendo es que Víctor Hugo quizá no dice pero tiene un nexo coordinante que al utilizarlo muchas veces, reiteradas veces, termina siendo una muletilla verbal. Aunque no es pero es una frase, ¿sí? Entonces, a lo que voy, digo, quise pensar en 2 comunicadores que son conocidos para trabajar con esto también del discurso, que en la comunicación también hay líderes de opinión, como nosotros decimos en comunicación, que son estos personajes, que también tienen muletillas. ¿Sí? En mi humilde opinión, estos 2 comunicadores están agotados por extremistas. Chocan en los 2 extremos y molestan. La verdad que uno deja de seguirlos, porque justamente por el extremo, ¿no? Intoxican de un lado, intoxican del otro. La verdad que no escucho ni a uno ni al otro. Pero viste que di 2 extremos, 2 ejemplos, porque dije, a sí, ver si sí, perfecto. Me linchan, me dicen, no, pero viste, dijo. No, está bien. Bueno, buenísimo. A Víctor Hugo lo que le falta es un poco de lenguaje paraverbal, ¿no? Un poquito de pausas, cambiar un poquito el tono de voz. Le falta un poco. Claro, también, ¿no? Fíjense qué interesante lo que decís, porque habla en un monotono grave, que si bien ahora vamos a ver que es interesante para quien nos escucha el tono grave, es un monocorde grave, ¿no? Entonces está bueno también pensar en modificar eso, sí, está muy bien lo que dice Natalia.
Bien, sigamos, ¿sí? Vamos a meternos en la Hernán, atención. Sí, por favor, Guido. perdón, interrumpo acá. Voy a poner en práctica a ver si aprendí algo de todo esto que yo también estoy aprendiendo y estás enseñando. Me voy a poner en primer plano. Voy a acomodar la cámara. Bien. Así me ves bien de cerca. Voy a mirarlos a todos. Y quiero preguntarles a todos, porque son las 9 menos 5 casi. 9 menos 8. Hernán tiene bastante material adicional a lo que ya compartió, que está muy bueno para compartir, pero sé que entramos en un horario en el cual ya temo que empecemos a perder la atención, empiece a dar más hambre, se tengan que desconectar. Con lo cual les propongo lo siguiente. En el chat, cuéntenos ahí más o menos hasta qué hora quieren seguir conectados para darle una pista a Hernán de cómo manejar el resto de la presentación de los temas. Lo bueno de esto es que vamos a tener otra sesión con Hernán, probablemente el mes que viene o el siguiente, así que podemos continuar con estos temas también junto con lo de storytelling. Pero quiero dar lugar a lo que la mayoría pueda, tampoco quiero avanzar con esta sesión y que algunos quieran estar, pero se tengan que desconectar en 15 minutos y no hemos dado lugar a preguntas. Así que cuéntenos más o menos, ahora vamos leyendo ahí los mensajes y lo que la mayoría pueda, y ahí hacemos un corte y la seguimos en la próxima sesión con Hernán, ¿les parece? Moví mucho las cejas, Hernán. Cambié bien mi tono, porque yo tengo un tono COVID, como que no tengo mucha fuerza en mi garganta. Ahí se complica, sí. Bueno, acá dice, hay dos personas que dicen 22 y la mayoría dice 21. 21 y 15, ni mucho más, hay hambre. 21:30, 1. Quizá podemos pensar en esto de las 21, es como me parece que va ganando, Guido. Bueno. 21:15, ¿podemos cerrar en 21:15? Dale, sí, 21 son 5 minutos. Ahora, la mayoría a las 9, a ver, los que se tengan que desconectar, por supuesto, háganlo. Acá se me durmió una, no sé si la ven. Y eso es por el monotono de Hernán. Qué bárbaro. Sí, yo creo, Hernán, que tomémonos 15 minutos. Creo que esto de tensión escénica es bastante extenso. No dimos lugar a preguntas. De vuelta, insisto, yo creo que prefiero dar lugar a preguntas de los temas que hemos visto hasta ahora, cerrar ahí y que queden temas para una sesión posterior. ¿Les parece bien? Sí. Sofía ya está cenando. Pobre Sofía, está muerta de hambre, está comiendo ahí. Bien, yo, si querés, Guido, cierro con el tema que no voy a hablar mucho de la atención, pero les doy como 2 o 3 pistas y vamos con las preguntas. ¿Qué te parece? Usted es el profe, avanti. Dale. Bueno, en definitiva, entonces, tensión escénica, pensamos en esto de superarla, ¿no? Esto que decíamos antes de nunca nadie nos enseñó, o cuando tuvimos la posibilidad de estar en un lugar educativo, nos lo daban como un castigo ir, ¿sí? Entonces esto de pensar en mejorar estas situaciones, de tratar de trabajar esta situación escénica, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Bueno, tratando de ver esto que decíamos, cómo controlar los nervios, ¿sí? Vamos a pensar todas estas sensaciones que nos da, pero vamos a pensar en esto, de tratar de cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque, ¿qué sería? Bueno, no subo ningún video a redes sociales y no me posiciono como un líder profesional, no doy charlas en auditorios, no soy elegido en un laboratorio para ser un speaker, no construyo ese contacto con otros colegas, pacientes, personas comunes y soy visto como un líder de opinión, no consigo nuevos pacientes a través de darme a conocer, no tengo un rol importante en sociedades médicas, bueno, todo esto no, porque me da tensión escénica. Entonces, si cambiamos el enfoque, vamos a pensar en algo más pequeñito, ¿sí? ¿Cómo cambiamos el enfoque? Con metas cumplibles, ¿sí? Tratando de pensar en decir, bueno, ¿qué puedo hacer para dar un pasito pequeño primero? Hablo con mi familia, ¿sí? Como el entorno cuidado, digamos, ¿no? Hablo, una vez que ya estoy cómodo ahí, hablo con un amigo.
El entorno, cuidado también, pero es un amigo. Digo, me voy a un bar a hablar con alguien, ¿sí? Me voy a un médico conocido a hablar con él de estas cuestiones, hago una charla por Zoom, subo un video cortito a una red social, quizá que no tenga tanto impacto, pero que sea para un grupo cercano, ¿no? Quizá puedo poner esto en Facebook y el video que lo vean solo mis amigos, a ver qué opinan. ¿Se entiende? Como ir pasito a pasito. Si yo de repente digo, bueno, nunca di una charla en una conferencia. Bueno, mañana me voy a contratar a Daniel Greenback y me voy a la cancha de River a dar una conferencia. Y son 70.000 personas, ¿no? O sea, me va a dar un poquito de tensión escénica. Bueno, esto de empezar a trabajar, cambiar el enfoque para empezar a poder de a poquito transformarme y metas cumplibles de a poco, ¿sí? Entonces, ahí vamos a empezar a cambiar este enfoque y de no, vamos a sacar el no y vamos a subir videos a redes sociales, nos posicionamos como líderes profesionales, vamos a empezar a dar charlas en auditorios, pero todo esto es paso a paso, tiene que ser un cambio gradual, no va a ser de un día para el otro, y vamos a tener que practicar y mucho, ¿sí? Esto que dice Agustina, seguridad, confianza y actitud. Si nosotros estamos acá, yo estoy seguro que ustedes ya empezaron a tenerla, porque se pusieron en este lugar, se anotaron en este curso, vinieron a toda esta estrategia de formación que tenemos nosotros, entonces ya están ahí empezando a trabajarlo. Bueno, con seguridad, con confianza y con buena actitud lo vamos a empezar a lograr, ¿sí? Digo, lo último que quiero decir, después, bueno, esto siempre a tener en cuenta, el tema del público y el contexto es importantísimo para lo que digamos, ¿sí? Y después pensar en esto de persuade con tu voz. Tenemos que tener en cuenta el volumen de la voz, el tono, el timbre y la velocidad. El timbre es algo que es único, ¿sí? Nos lo da, obviamente nos lo da el nacimiento, ¿no? Es congénito, viene con nosotros el timbre, cada persona tiene su único timbre, pero lo que podemos trabajar del timbre es la articulación, porque no es lo mismo hablar así que hablar moviendo la boca, ¿sí? Se entiende mucho más cuando yo hablo moviendo la boca que si yo hablo sin mover la boca. Y fíjense cómo mi actitud cambia si yo no hablo la boca. Es como que mi tono se pone más bajo, se pone menos intenso, ¿sí? Entonces la energía cambia cuando uno empieza a abrir la boca y empieza a trabajar. Anoten, por favor, esto que les voy a pedir que escuchen y con esto terminamos y vamos a las preguntas. Anoten, video en YouTube de que se llama Persuade con tu voz, de Emma Rodero, Emma con doble M. Yo cuando descubrí este video hace un año, lo empecé a utilizar en todas mis clases de oratoria, porque lo que yo doy en una clase de media hora, ella lo resume en un video de 13, 14 minutos. Es genial. Ahora, cuando piensen en Emma, que ¿cómo era, perdón? Emma Rodero, con doble M, Emma Rodero, Persuade con tu voz, se llama. ¿Lo anoto en el chat? Gracias. Ah, mira, ya. Pero qué velocidad esta gente. Ahí Ahí se los está. pasé. Bueno, En el chat tienen el link, es una charla TED, ¿no es cierto? exacto, una charla TED de estas 4 cualidades de la voz que ella hizo un estudio de cómo alguien se registra o se percibe, ¿sí?, con más claridad, ¿sí? Esto de cómo utilizamos la voz en un escenario para mejorar, ¿sí?, nuestra persuasión. Bueno, ahí está, básicamente es con una intensidad enérgica, con un tono, esto es lo que decíamos hace un rato, tendiente a grave, pero tiene que tener inflexiones. Y no hay que cantar, ni no hay que ser monótono. Después el timbre tiene que ver esto, ojo, recuerden esto que les digo, que no es el timbre, porque el timbre es único en cada persona, pero tiene que ver con los ejercicios de articulación vocal. Y después la velocidad tiene que ser tendiente a rápido cuando decimos cosas que no son muy importantes, y cuando decimos cosas importantes tenemos que hablar con una velocidad lenta. Eso sería hasta acá todo, ¿sí? Vamos a pensar, si yo tengo media fónica, tengo auricular, hablar pausado, ahí sale mejor.
Bien, si tenés afónica, más que hablar pausado, tenés que trabajar la respiración. La respiración tiene que ser costodiafragmática, ¿sí? Eso es importante. Ya empecemos con las preguntas, si te parece, Guido, con esta que arranqué con el chat. Me encanta, perfecto. Decía Sofía, ¿sí? Sofía habla de que la voz es como un poco tipo Alfio Basile, ¿viste? Yo acá estoy. A veces me sale más afónica que otras veces, por eso cuando hablo pausado, por ahí si me pongo un poco nerviosa se me corta un poco, y a veces estoy como más difónica, bueno, tengo que hablar así pausado, articularla, no sé qué otros tips. Cuando, Sofía, ¿cuándo te pasa esto? Cuando, espera, una pregunta, yo dejé de compartir, ¿cierto o no? Sí, Sí, ya dejé. Buenísimo. Sofía, ¿te pasa cuando estás cansada que hablas más así? ¿O cuando dormiste 10 horas? No sé, imagínate un día de que dormiste Sí. 8 horas, hablas Hay días que me despierto más afónica que otras, no es algo, a veces no determino bien qué es. Mis estudios, todo, no tengo nada, Mirá. no tengo ningún nódulo en las cuerdas vocales, no tengo nada. Bien, Pero sí, hay veces que me levanto más difónica. Si hablé mucho en lugares que tuve que hacer mucho esfuerzo, no sé, en un bar, entonces hablé y tuve que trabajar más la voz y hablar más fuerte, al otro día me levanto más difónica, sí. Bien, fíjense, ahí volví a compartir para que vean lo que íbamos a hacer al final de la clase, que quizás lo podemos hacer en el principio de la otra, o le podemos compartir, si querés, Guido, esto, ¿sí? Sí, por supuesto. Perfecto. Esa es Bueno, otra pregunta, sí. está bien, sí. Esto es ejercicios que queríamos hacer al final de la clase para que ustedes agarren un texto que tuviesen y empezar a trabajar con esto de la vocalización, ¿sí? Que me encantaría que lo hicieran en sus casas. Por eso, Sofía, te pido que lo hagas, ¿no? Como ejercicio de práctica, que es empezar a inhalar y a sacar sonidos, ¿sí? ¿Cómo, dejo de compartir para que me vean, traten de verme acá. ¿Cómo inhalo? ¿Cómo tomo aire? Lo que van a hacer es ponerse la mano en el ombligo arriba, ¿sí? Del ombligo, y tomar aire y llevarlo acá. O sea, vieron que nosotros respiramos y respiramos haciendo esto, ¿no? Bueno, ustedes son médicos, saben más que yo de esto. Bueno, vamos a tratar de respirar costodiafragmáticamente, llevar el aire a la panza, básicamente, ¿sí? Entonces, inhalo por nariz y llevo el aire acá. Que fíjense que mis hombros no se mueven, se mueve mi panza, ¿sí? O sea, hago trabajar al diafragma, ¿sí? Ahí va, Juan se está parando y lo va a hacer, muy bien. Entonces, inhalo por nariz y lo llevo a la panza. Y saco por la boca aire, ¿sí? Eso, hacerlo en 5 o 6 veces de manera profunda, con inhalaciones profundas, hacerlo 5 o 6 veces y empezar a trabajar con vocalización. La primera vocalización, todo esto es para Sofía, pero para todos, ¿no? Esto de primero en tono bien agudo, ¿sí? La primera vocalización que hagamos. Cuando se va yendo el aire, listo. No hacemos esto. Se nos acaba el aire, ¿no? Y seguimos porque tengo que vocalizar. No, nunca hagan eso, ¿no? Es como cuando nos vamos quedando sin aire y cortamos una frase y queremos terminarla. No, o sea, hagan una pausa, no importa si la cortaron, porque si no tienen aire es peor, es como, no sé, dice ahí, ¿no? Filmo los reels de pie. Y filmo los reels de pie, y ya me quedé sin aire al principio, malísimo los míos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no tomé aire. Y ojo con eso, muchas veces nos gana la ansiedad, queremos decir cosas, queremos decir, y entonces seguimos, y nos va pasando esto que la voz se va empezando a trabar porque nunca tomamos aire. Dense tiempo, tomen aire, ¿sí? Y trabajen con la voz, tomen aire, súper sencillo, las vocales, ¿sí? A, E, I, O, pero en vocalización. ¿Qué quiere decir vocalización? Tratar de trabajar con tonos, siempre arrancar con A, una vez que hicimos 2 o 3 de esas, empezar con esto. A, E, I, O, A, E, I, O. Tomo aire. Tono arriba, agudo. A, E, I, O. Tono abajo, tomo aire. A, E, I, O. A, E, I, O. Y después ya cambio. Ya, fíjense, cuando abro la boca. A,
I, O, U. O sea, mis labios se van a mover mucho más con A, con O y con U. ¿Sí? Entonces, saco la E y la I y empiezo A, O, U. Y digo A, O, U. Trato de trabajar con tonos con estas tres vocales. ¿Sí? Una vez que hicimos esto un rato, vamos a leer un texto, cualquiera. Por ejemplo, yo tengo una noticia acá, ¿sí? Y la voy a trabajar. Dice, leemos solo las vocales en forma de vocalización realizada sosteniendo la vocal del texto, ¿no? Entonces dice, Cristina Kirchner se reunió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, ¿sí? Esa es la noticia. Yo voy a leer como dice ahí, solo las vocales. I, A, I, o sea, en tono de vocalización. Vuelvo a tomar aire. U, I, O, A. Tomo aire. Ok, esa es la primera. La segunda, vamos a leer solo vocales, pero ahora con la forma del texto. Cristina Kirchner se reunió. ¿Sí? Hasta ahí. I, A, I, U, O, I, O. O sea que estoy trabajando, además de vocalizar, estoy trabajando diptongo, triptongo, ¿sí? Que es re difícil a veces, se nos escapan todas estas cosas. ¿Cuántas veces he escuchado esto de hablar de algo que dice desde, de, y las D se pierden como locos, ¿sí? Bueno, y por último vamos a leer el texto exageradamente. Todo esto para trabajar la articulación y la respiración. Cristina Kirchner se reunió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Y una vez que hicimos todo este caminito, ahora sí, vamos a leerlo normal. Cristina Kirchner se reunió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Fíjense cómo a partir de todas estas cosas que acabamos de hacer, van a mejorar muchísimo su articulación. Si esto lo hacen previo a grabar un video, previo a dar una charla, una conferencia, un momento que tengan que hablar en público, van a estar mucho mejor de la articulación. ¿Ok? Bien, pará. Romina dice, filmo los reels de pie, muevo las manos y me corro el flequillo. No me gusta estar sentada, me incomoda. Bien, me gusta a mí, yo te banco la idea de estar parada más que sentada. Eso está buenísimo. Lo del flequillo, que es esto, quizá algún gel o algo, viste, previo a grabar, porque a mí también, aunque le pongo, viste, un montón de productos, me tengo que hacer otro corte, porque si no se me viene también a mí. Tengo el pelo lacio. Head and Shoulders. Eso me pasa. A vos, Romina, tenés los rulos locos. La tiene. Pero bueno, yo no tengo muletillas hablando, pero creo que en todos los videos que tengo, porque subo casi todos reels, tengo esto horrible, pero bueno, o me tengo que atar las manos, y creo que me muevo peor estando sentada porque me muevo igual, así que prefiero estar parada. Y parada no te moves, decís, o lo único que haces es este gesto de correr el flequillo. No, estoy como de pie, por ahí muevo un poco el torso o hago esto, pero no es como estar así sentada tipo títere, no sé, una cosa. Bien. Lo único que te voy a decir es que tratá de no mover, en un video de 30 segundos, no de mucho más, ¿no? De 30 segundos, no te toques el flequillo. A ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Cuando no hagas eso que haces, va a pasar otra cosa, estoy seguro. No estoy seguro, te lo afirmo. O sea, va a pasar otra cosa. Quiero ver qué pasa. Y eso es lo que tienen que empezar a trabajar. ¿Qué pasa cuando hago otra cosa que no quiero hacer? ¿No? No estoy haciendo esto. Que en realidad, para Romina, y para mí, en este caso, que me pasa todo el tiempo, es un elemento distractor, pero también distractor para mí. O sea, para Romina y para mí, ¿no? En este caso, que hacemos esto. ¿Cómo trabajo algo que no quiero hacer? No quiero hacer más esto. Bueno, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Yo puedo acotar algo? Yo hice tele. Y a mí me pasaba que siempre me tocaba algo del pelo y demás, hasta que en la peluquería me empezaron a peinar de tal manera, no me lo podían tocar, y me pusieron un papel y una viroma en la mano. Para que no lo haga más. Entonces,
Porque sí, claro, es decir, es buscar no hacerlo y hacer otra cosa que combinara, en vez de tenerme la mano así, hacía vivo, yo hacía tele en vivo. Y bueno, me fueron enseñando, claro, estas cosas. Entonces, y bueno, pero lo de la peluquería, nosotros no nos vamos a peinar para eso. Pero también, o me ataban el pelo o algo como para que me distraiga de eso y no lo haga, y me ponían algo en la mano Muy que bien. combinaba, estábamos en una mesa o estaba parada y tenía una virome o tenía algo que leer, una noticia, y bueno, íbamos supliendo eso. Hasta que lo aprendí no hice más nada. Muy bueno el dato que te está dando Romy, el dato que te está dando Andrea es genial. Es el siguiente paso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando te den una virome o un papel? Va a pasar esto, mira. Que agarres la virome con las dos manos, como si quisieses ahorcar la virome en Sí. una tensión colgada acá. O si es un papel, vas a estrangular el papel. Entonces, son momentos donde uno tiene tensión. Entonces la tensión se la saca haciendo esto, la tensión se la saca con una virome o la tensión. Entonces, esto es lo que digo a todos, porque esta es una clase que quizá se va a reiterar en una segunda con otro tema o con un tema similar, pero no es que nos vamos a seguir viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué les digo? Que hay momentos. Es un momento del pelo. Me doy cuenta. Lo primero siempre es darse cuenta. Me filmo, digo evito la E, pero aparece otra cosa. Además, a su vez, tal vez, quizás, en consecuencia, asimismo, voy metiendo más nexos coordinantes, porque ¿qué pasa? Me aparece uno. En vez de decir ahora digo además, 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 además. Bueno, incorporo más. Entonces, saco el pelo, Romy, pero incorporo la virome. Entiende que estoy transicionando un elemento por otro. Entonces, bueno, hasta que me relaje tanto que Que te olvidás. Sí. Muy bien, Andrés, eso es. ¿Qué es lo que te pasó a vos? Al principio te molestaba el pelo, te lo sacaron, te pusieron una virome. Bueno, en algún momento ya está, no necesitas ni virome ni nada, pero es una transición de momentos, ¿sí? Es un Bien, ejercicio, sí, se aprende. pero siempre, como decía André, hay que trabajar, porque parece que la oratoria es algo que, ¿cómo no voy a poder hablar frente a una cámara? ¿Cómo no lo voy a poder? Sí, es fácil. Sí, claro, pero a todos nos pasa que algo nos pasa ahí, que algo nos mueve, nos moviliza. Tenemos que trabajarlo. ¿Cómo? Practicando. Es simple, no es muy difícil. Y lo del timbre de voz, les cuento algo, es verdad, yo tengo un timbre especial, más bien, bueno, durante mucho tiempo después, solo con escucharme, la gente se daba cuenta que había estado en la tele, no me veían de espalda, yo cambié en la fisonomía algo, me decía, usted, a ver, dígame algo, usted es la de la tele, es porque enganchaban el timbre de la voz o con lo que decía o cómo lo decía, y me pasó mucho tiempo, es característico de cada uno. Igual, es que pasa eso, ¿no? Que una cosa importante con esto del timbre de la voz, en las frases, yo siempre digo que hay que ir como en un caminito que vaya teniendo un tono medianamente grave, después suba como a un medio y termine ahí abajo en un grave. ¿Sí? Una frase, cuando termina como en un punto, vamos a ir para arriba y cerrarla. Porque ¿qué pasaría, no? Si yo digo esto mismo, vamos a ir para arriba y cerrarla. Y ustedes dicen, ¿qué pasó? Falta algo ahí, ¿no? Y cerrarla, terminan ahí como arriba. Y otra cosa que a veces nos pasa es que cantamos, ojo con eso, cuando estamos hablando. Este video, vamos a subir a las redes un video muy interesante, ¿no? Ojo con eso de cantar, porque es ir para arriba. Bueno, evítenlo. Bueno, ahí Pablo dice, muy agradecido, me tengo que bajar, un lujo. Gracias, Pablo, gracias a vos. Bueno, ¿alguna consulta más? No, espectacular. Igual ¿Podría- vamos a retomar, ¿no? Sí, vamos a retomar el resto de las charlas, ¿no? Sí. Sí, 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 por supuesto. Yo les propongo lo Hay siguiente. mucho para aprender. Claro, sí, sí, porque quedaron cosas ahí. Hernán tenía más material para compartirnos y probablemente a ustedes les queden preguntas, que ahora ya son 9:15. Les propongo que se las pasen a su tutora, ¿sí? Y yo me comprometo, las voy a centralizar todas las preguntas, se las voy a hacer llegar a Hernán y vamos a dedicar unos minutitos al inicio de la próxima sesión con Hernán
para retomar desde ahí, con estas preguntas, con alguna cosita que quedó pendiente de hoy, y si estamos bien de tiempo, vamos a meter también storytelling. ¿Les parece bien? Genial, muy Genial. bueno. Genial. Bueno, Mucho para pensar y practicar. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, todavía hay 2 meses y medio más de programa para practicar estas cosas, para practicar semana a semana. Hay mucho de esto que es de ustedes. Párense frente a la cámara, fílmense, mírense mucho y practiquen de esa manera. De mi lado no me queda más que agradecerles. Es arranque de semana, pero es súper tarde. El nivel de atención para mí estuvo arriba todo el tiempo, súper, súper contento de que estén acá, de que estén conectados, de verlos ahí. Me encantó el momento y ya para la próxima, de tener, de que este sea un espacio relajado, de estar comiendo algo, tomando algo, compartiendo un momentito juntos. Hernán, súper agradecido, me encantó. Vamos a charlar para hacerte llegar las preguntas y diagramar bien la próxima charla. Que terminen muy lindo el día, espero que tengan rica comida, si no pidan ya rápido algo. A mí me está matando la panza, ahora tengo un hambre terrible. Y no mucho más. Besos, abrazos para todos, que terminen muy bien la semana y, insisto, hagan llegar sus preguntas si tienen alguna más para Hernán, a su tutora y las centralizamos. Gracias, gracias por Muchas todo. gracias por Fíjense que todo. Hernán ahí Gracias. dejó su Muy Instagram bueno. para que Chao. lo Gracias, sigan. Hello. Hernán. Espectacular. Vale, Facebook y en Instagram soy abrazo. Track Comunicación. ¿Cómo? Ahí. Track Comunicación, ahí está en el chat. Track es como. Buenísimo. Sí, Listo. track. Vamos a ver. Yo pensaba que este curso era difícil y ahora veo que es un quilombo.